Gracias, Hernán, por venir, ¿eh? Un gusto. Hace tiempo que... Un placer. Sí, me costó llegar hasta acá, pero acá estamos. Bueno, estaba complicado el tránsito. Sí, salí hace rato, hace meses y acá Está bien, está bien. Y bueno, doble entonces interés acá ¿Me puedo poner esto? en tenerte. Sí, 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 sí. me siento en la NASA. Sí, sí, así te sentís ahí en el clima del stream. Bueno, ex ministro de Economía de Mauricio Macri, fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, anteriormente con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y director ejecutivo de Empiria, que siempre hacen, la verdad que informes muy, pero muy interesantes, ¿no? Ahí estás ahí en Empiria con Nicolás Gadano. Nicolás Gadano, Sí. Federico González Rouco, bueno, somos Sí, 10 economistas. un equipo, sí, muy bueno, muy bueno. La verdad que Nicolás Gracias. ha estado varias veces. Gracias. Bueno, a ver, entro directo, digamos, un poco para que charlemos esto que le está ocurriendo un poco al programa económico, en base a tu rol como economista, pero también a tu experiencia, ¿no? Porque uno analiza, dice, bueno, pero mira, vemos la variable, y otra cosa es estar ahí sentado y ves que tenés que generar expectativa y al mismo tiempo algunas cosas no te salen, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué fase ves actual del programa económico? Creo que estamos, como todo programa económico, Maxi tiene luces y sombras. Pretender lo contrario, que todo sea brillante, no es realista. Y sí tiene, creo, el mérito de estar mucho mejor que hace 2 años. En muchos frentes, pero uno bien elocuente, digamos, uno puede decir, acá hay luces verdes. En toda la nominalidad, ¿no? La inflación es 30% anualizada, la tasa de interés también es alrededor de eso, obviamente. El tipo de cambio 1400, estable hace varios meses, nominal, real está bajando. Y uno puede decir, bueno, si algo no sale de acuerdo a lo previsto, y la inflación en lugar de 30 será 40, el tipo de cambio en lugar de 1400 será 1600, pero no 2500 o 3500 como era hace 2 años, que el dólar paralelo, y la inflación no va a ser 100 o 200 como era hace 2 años. Entonces uno dice, creo que acá este vértice, digamos, del programa económico está, no digo consolidado, pero objetivamente mucho mejor. Está bien. Primer punto, decís, saliste de la economía de crisis. Aclaro, obviamente todos los que están acá en el stream de Hora Play son muchos especialistas en economía, entienden. Cuando vos decís el dólar a 2.500, 3.000 que teníamos hace 2 años, está hablando en términos reales. Digamos, ese dólar nominal de 1.200 traído a valor de hoy, era ese dólar, que tenía un dólar explotado, sí. Teníamos 210% de inflación y un dólar de 3.000 pesos sí, en el mercado paralelo. Y más también, porque sí, la brecha también, era sí. Llegó a ser 150%, tenés razón, no lo dije, sí. En términos de precios de hoy, de pesos de hoy, sería 3.500 o 4.000. Y nada de eso ni existe ni va a existir. Ese es el orden macro, digamos, después podemos ver los decimales, pero del equilibrio fiscal, de la austeridad fiscal y de la prudencia monetaria. También el riesgo país, que bajó de 2.500 a 600, encuentra límites ahí, pero de nuevo, digamos, puede empeorar un poco, le cuesta mejorar, pero no va a ser otra vez en esos niveles. Y te diría que eso es muy importante para el sector privado, productivo, tanto para nuestro rol Maxi de consumidores como de productores, porque tenemos una autopista donde sabemos, con alguna banquina, decir, bueno, el dólar puede ser un poco más alto, la inflación puede ser un poco más alta. Para eso está la banquina, pero no nos vamos a despistar. Muy importante. O sea, ninguna empresa, ningún salario, nada va a valer la mitad en dólares dentro de un año. Las luces rojas, anaranjadas, poner el color que quieras, tiene que ver con la actividad real, con el consumo deprimido y con el ingreso disponible, lo que le queda a la familia después de pagar los gastos fijos y la cuota del préstamo y la tarjeta en descenso en los últimos meses. La economía no está en recesión, pero vos lo insinuabas, lo decías recién, es muy heterogénea, o sea, hay sectores creciendo entre 5 y el 10%, que es mucho, energía, minería, agro, y otros derrumbados, trabajando 20% abajo de hace 2 años, la construcción, textil 30%, mucha dispersión. Con los ganadores que son poco intensivos en mano de obra, los perdedores son muy intensivos en mano de obra, entonces ahí hay un conflicto social y también regional, porque no se ubican en las demás. Pero no me quiero extender, después ampliamos.
con una inversión, que eso se habla poco en el debate público, hace 3 trimestres que cae. O sea, bueno, gastamos lo que tenemos, más o menos lo que llegamos, pero nadie hunde capital, o muy pocos hunden capital en esta Argentina, digamos que es el termómetro más claro de lo que esperamos hacia adelante. Estás hablando de la inversión privada. La inversión en su conjunto. O sea, la inversión de las cuentas nacionales, la inversión agregada, pública y privada. La pública está... No, la pública está en el mínimo histórico del 2002, 0,4 del PBI. 0,5, sí, algo así, del PBI, mínimo histórico, por restricción fiscal, después lo analizamos. Pero la privada también te cae. La privada cae, o sea, toda la inversión cae. Y está en un nivel muy bajo. Y por supuesto que después ese dato se puede desteñir porque hay tal proyecto que son anuncios y que, por supuesto, no es cero, pero en términos agregados cae. Y en el medio, entre esa luz verde que es la estabilidad nominal, yo te digo, si este programa fuera en Suecia o en Uruguay, te dijera, che, festejemos la estabilidad nominal del 30, ese tipo está loco. Sí. Pero bueno, hace 2 años era 200 y iba para 300. Entonces es el 10% de esos años. Entre esta luz verde y la luz roja que te digo de la actividad, el consumo, la inversión, bueno, la bisagra ahí es todo el régimen monetario y cambiario, ¿no? Porque evidentemente, Maxi, este régimen es suficiente para alumbrar de verde esa estabilidad nominal, es suficiente para que el changuito del supermercado sea más o menos estable, pero es insuficiente para crecer de manera sostenida y razonablemente homogénea, o que la mitad del sector productivo no quede fuera del mapa. Muy importante, porque cualquier programa de desarrollo, vos lo sabés bien, nosotros fuimos compañeros de la UBA hace 1,5 millones de años. Sí. Hay varios que están dando vuelta ahí que vos conocés, ¿no? Sí. De los peores alumnos somos los Rogelio, Frigerio, Axel Kicillof, hay varios. Sí. También. Un programa de desarrollo, un programa ambicioso como este, que aspira a una transformación profunda, que la verdad que se beneficia del impulso inicial del bonus social, que dice, sacame de acá porque terminé con la inflación en 200, entonces tolerancia al ajuste, bien direccionado, te diría, bien intencionado, con lo que dicen los libros, digamos, salgamos del triángulo aquel que era a cada necesidad más Estado, la emisión no genera inflación y vivir con lo nuestro, no se puede gastar más de lo que ingresa, la maquinita de la felicidad no existe y hay que vivir integrado al mundo, bien concebido. Ahora, tiene que tener al mismo tiempo el vértice de la estabilidad, que ponele check, sí. El vértice del empleo, que está amenazado, ya está amarillito, porque el empleo privado cae. Y cuando están esos dos vértices alineados, el de la estabilidad, el changuito del supermercado previsible, y la gente tiene ingresos, y seguramente va a tener voto favorable. No te estoy hablando del partido de gobierno, sino de las ideas. Entonces, si vos terminás conformando ese triángulo virtuoso de esos 3 vértices, si hay apoyo popular al programa, bueno, entonces nadie se va a ir al dólar, entonces va a reforzar la estabilidad. Si reforzar la estabilidad, la inversión va a reforzar el empleo. Bueno, un triángulo virtuoso. El problema de eso, termino, es que si alguno de los vértices se pone en rojo, puede revertir el circuito, y entonces ya si se pone en rojo, entonces no hay votos, si no hay votos nos vamos al dólar, entonces ya se hace un triángulo vicioso. Bueno, me parece que ese es el desafío de los próximos 12 meses. Ahora, te pregunto, coincido, vos planteás, y vos has tenido también tu experiencia, vos decís, bueno, hoy no estás en la situación que han estado otros ministros de Economía que no sabían si al mes siguiente explotaba todo, digamos, ¿no? Y estaban como bomberos desesperados, que le pasó al gobierno anterior. El gobierno anterior, cuando hablaban, llegamos... al final del mandato no llegamos, hoy no estás en esa situación. Ordenaste la macro y la situación que tenías con 200% de inflación, 3.500 el dólar, era una situación que se espiralizaba, digamos. Si no hacías nada, te ibas a cualquier lado. Ahora, ¿vos pensás que el programa económico actualmente estamos mal, vamos bien, o que se descarriló un poco el programa económico, ¿no? Porque
cuando uno empieza a ver los indicadores de caída, por ejemplo, asalariados privados registrados 100.000 desde mayo del año pasado, ¿no? Uno dice, esto no es la reconversión productiva, porque este mismo programa económico, desde abril 2024 hasta febrero 2025, me creó 30.000, 40.000 puestos de trabajo asalariados privados registrados. No es la reconversión productiva, que digamos, no, porque ahora están saliendo de ahí, se van a los informales, o porque abrí la economía y entonces se van todos a vaca muerta y más. No, es que el programa que venía creciendo y recuperando nivel de actividad después de la recesión típica post-devaluación, y bueno, un poco se descarriló. El gobierno dice, bueno, se me descarriló por la campaña electoral. ¿Vos crees que está nuevamente encarrilado? Porque no es que la Argentina va a crecer solo por vaca muerta, la minería y demás. Te va a sostener, pero todo plan económico, es decir, que la construcción no está escrito en ningún lado que en la nueva economía vos tengas 100.000 empleos menos en la construcción. Es más, las construcciones en los planes de estabilización exitosos es uno de los grandes generadores de empleo y multiplicadores del nivel de actividad. Entonces, ¿no tenés la impresión de que el programa se les descarriló? El gobierno puede decir, bueno, fue la campaña electoral y que todavía no está claro cómo lo van a encarrilar. ¿Viste cuando se habla en términos también públicos de la macro y la micro, que la macro está bien y la... Sí. Yo mucho no entiendo qué quiere decir eso, que es la macro y la micro. Digamos. La macro no es nada más que la estabilidad. Acá se confunde la macro con la estabilidad y la micro con el crecimiento. No, si es estable, previsible, bueno, buen punto. Ahora, además hay que crecer. Si no podés crecer, la macro no está bien. O sea, si no generás empleo de manera genuina, permanente, sostenida, que vaya incluyendo más gente y que vaya incorporando la nueva fuerza de trabajo y que vaya aumentando la productividad, entonces consecuentemente a posteriori los salarios, bueno, entonces algún ruido hay en ese motor, porque te repito, no te va a descarrilar, no te vas al pasto, porque hiciste el trabajo difícil, inicial, te diría con una audacia, una pericia y una valentía política con el bonus track del apoyo popular, pero que no era descontado el trabajo fiscal. Si no hubieran hecho eso, esta conversación era de otro tema. Pero lo que te sirvió para, digamos, acordate que empezó el programa con una devaluación muy importante, de 350-800, que sería... 120%. Sí, a precios de hoy de 1.300 o de 1.200 a 2.400, algo así. Y después se clavó el tipo de cambio ahí. Claro, en ese momento con tipo de cambio alto acumulaste reservas, recompusiste reservas, obviamente se disparó la inflación que estaba reprimida, después la inflación te fue erosionando ese tipo de cambio real y empezaste a perder reservas. Muy eficaz ese anclaje cambiario para bajar los precios, soporte político de origen económico del gobierno. Bueno, me sacaste de la angustia de la inflación, que no sabía si de la casi hiperinflación, que compraba 10 changuitos de supermercado por mes, con plan platita, etcétera, pero tenía la angustia de que el mes que viene compraba 7. Genial, rédito político, pero al mismo tiempo te va erosionando la competitividad de la producción y te va haciendo perder reservas. Entonces llegás a hoy con esas luces verdes y rojas. El arte de la política económica es también combinar, Maxi, sabes bien, bueno, no me sirve tener un tablero en el vehículo que esté el tanque lleno, pero el aceite vacío. Entonces, no puedo mejorar todo al mismo tiempo. Entonces, tengo que ponerle un poco más de crecimiento no puedo mejorar todo, a una costa de menos estabilidad nominal, más volatilidad nominal. Lo escuchaba el otro día a Cavallo, por citar a un referente también del debate público. A eso quería ir un poco. Sí. A eso quería ir. A ver, hay algunos que yo creo, digamos, estoy convencido de que el gobierno apostaba siempre y está sorprendido de que el riesgo país no haya bajado lo suficiente para volver a los mercados. Vos le preguntabas a Milei el año pasado, antes de la elección, y te decía, una vez que ganemos la elección, se derrumba el riesgo país. Se derrumba volvemos a los mercados. Le preguntabas a Caputo, exactamente lo mismo. Están convencidos de que iba a ser automático, que iba a ser la validación política, vos lo sabés aparte. Y bueno, a lo sumo decían, bueno, después del presupuesto, después la reforma laboral, pero que eso iba a ser así. Eso no ocurrió.
¿no? Y de hecho el gobierno venía con la idea de este año acumular reserva y monetizar la economía. Es lo que está escrito en emitir los pesos para que se mueva la actividad económica, más depósito, más crédito. Entonces, hay algunos tipo Cavallo que dicen, bueno, acá no te bajó el riesgo país, tenés que jugártela, libera todo, te va a bajar el riesgo país, lo que decía el otro día Cavallo, van a entrar inversiones y ahí sí vas a ir a otro. Y otros que le dicen, bueno, hace otra cosa, qué sé yo, volvé a los mercados, hace probar, como hizo Ecuador, no sé si un canje voluntario o emitir deuda para... Pero vos tenés que, en este esquema económico, bajar el riesgo país para que se inyecte combustible a esta economía. ¿Vos coincidís, digamos, con esa visión o crees que solo esperando el tiempo, lo que dice Caputo, no, va a ir pasando el tiempo y nos vamos a ir fortaleciendo y en junio ya van a ver que se va a dar un círculo virtuoso? Sí, primero, el tiempo importa, no es lo mismo 6 meses que 6 años. Entonces, digo, no es que puedo esperar mucho tiempo, porque en el medio, si no hay inversión, empiezo a tener problemas sociales y por lo tanto políticos. Mira, aparte de ese argumento que había y todavía hay un riesgo político, creo que es cierto, hay un ruido político, odio, así que la destierro, pero algunos lo llaman riesgo cuca, salgamos de ese desprecio por las alternativas, pero riesgo político hay, porque la verdad que la fuerza peronista de los últimos 15 años propone cualquier cosa, entonces, y la probabilidad de que triunfe no es cero, es baja, pero no es cero, entonces hay un riesgo político. ¿Y que influyó el año pasado? Sí, claro. Por supuesto que sí. Y algo bajó, porque el riesgo país el año pasado, en septiembre, por ahí era 1.500 y ahora es 600. Entonces, ahora, vos me decís 600, ¿alcanza? No, tiene que ser más bajo. ¿Por qué? Porque tengo que volver a los mercados voluntarios de crédito para poder ir fortaleciendo las reservas. Entonces, si fortalezco las reservas, entonces voy a llegar a enfrentar ese mismo riesgo político el año que viene con más reservas, mejor pertrechado. Yo no entraría al año electoral con este nivel de reservas, cero, digamos, y este nivel de tipo de cambio, porque no tengo holgura ni en cantidad ni en precio, ¿no? Entonces tengo que construir reservas de acá al año que viene. Ahora, las reservas, el riesgo país, hay una relación de causalidad que yo disiento con el gobierno ahí, no que primero baja el riesgo país y entonces después accedo al crédito. Si vos venís y me pedís dinero y yo te digo, ok, bueno, a ver, ¿qué hiciste? Hice el ajuste fiscal, estoy en la prudencia monetaria, qué sé yo, estoy haciendo reformas estructurales, bueno, muy bien. ¿Cuántas reservas? A ver, ocurre una contingencia. ¿Qué es una contingencia? Que salga una encuesta adversa, que el humor social baje, que Brasil devalúe, que pierda Trump, que baje el precio de la soja, que la guerra en Irán dispare para cualquier lado. Puede pasar, ¿no? O sea, cisnes previstos o cisnes negros imprevistos. ¿Cuánto tenés ahí para devolverme a mí ante una contingencia? No, tengo menos 15 mil millones de dólares o cero, si sacás lo del fondo, cero de reserva. No, entonces no. Te pide una tasa de interés altísima, riesgo país, porque vos sos muy riesgoso. Entonces, me parece que la relación de causalidad va de tener reservas a riesgo país y no de riesgo país a poder comprar reservas. Y para tener reservas, para poder comprar reservas, como vos dijiste recién, de manera genuina, emitiendo pesos, pero porque hay demanda de pesos, bueno, hay un tipo de cambio al cual juntás reservas. El del primer semestre de este gobierno juntaste un montón de reservas, emitiendo pesos. Sí. Pero bueno, tiene que ser un nivel de tipo de cambio donde haya más oferta que demanda. No circunstancial, porque como decís, si este cuatrimestre, sí tuviste buena cosecha fina, tuviste emisiones de obligaciones negociables de empresas, tuviste deuda de provincias, la demanda está... Una parte reprimida porque hay un cepo todavía residual, va a empresas. Otra parte dormida porque dice, bueno, si no va a subir en lo inmediato, llámame dentro de 4 meses. Pero yo te tengo que prestar dinero, de nuevo, no a 4 meses, a varios años. Entonces, ¿y vos cómo vas a hacer para devolverme esto? Lo que pregunta cualquier acreedor. Además de que hay un riesgo político el año que viene, sino
Bueno, a ver si hay una contingencia, ¿vos qué disponés? No, bueno, tengo 0. Bueno, para que haya más oferta que demanda, y hay que buscar el tipo de cambio. ¿Para vos no es este el tipo de cambio? Bueno, no lo sé, porque como Porque está... el gobierno te dice, mirá, me compré 7.500 millones de dólares desde que pensó el año y el tipo de cambio fue para abajo. ¿Qué cree que haga? Bueno, genial, comprá 10.000. ¿Sí? Y si total va para abajo. Compré 7.000, pero junté 2.000 millones, ¿no? Menos de 2.000, porque los otros 5 los tuve que pagar en vencimiento, qué sé yo, con lo cual no junté nada para la cajita, sino que compré porque privados se endeudaron y yo pagué con esos dólares mis deudas, con lo cual no fui juntando ahorros para enfrentar contingencias. Entonces sigo siendo un poco, digo, sí, las reservas netas en la medida más ácida, que excluye lo del Fondo Monetario, pasaron de menos 16.000 millones de dólares a menos 14.000 millones de dólares. O sea, pasé el subsuelo del 16 al 14. No entré así al año electoral. ¿Vos coincidís con lo que planteaba Cavallo la semana pasada acá, que decía, bueno, liberen todo, hagan un nuevo régimen cambiario y monetario, pero sobre todo, liberen, saquen el cepo que hay a las empresas, la restricción cruzada, y es más, dice que ni siquiera los exportadores tengan que liquidar contrapesos en un plazo determinado en el mercado doméstico, digamos, libre disponibilidad de divisa, dice, como lo que están haciendo con el RIGI, pero eso para la economía. Sí. Y eso va a generar un ingreso de capitales y un derrumbe del riesgo país, y eso va a destrabar la economía. Yo entiendo la teoría de Cavallo, la comparto en su idea, digamos, esa es la maduración del plan. O sea, hiciste ya lo fiscal, empezaste a hiciste desregulaciones, empezaste a hacer reformas estructurales, bueno, lo monetario viene como atrás. Viste, a la inversa del gobierno de Cambiemos, por ejemplo, que fue muy apresurado en lo monetario. Levantar el cepo, y procrastinó lo fiscal. Sí. Acá no, fue bien ambicioso en lo fiscal y muy prudente en lo monetario. Al principio está bien, pero bueno, medio que te quedás en esa zona, en esa zona de confort, porque medio que decís, bueno, no voy a tener sorpresas con este cepo todavía residual. Entonces Cavallo te dice, bueno, ¿por qué? Porque claro que tiene, entonces, razono como el gobierno, si hago eso tengo dos tipos de riesgo. Primero que tenga pierda control sobre la nominalidad, sobre el nivel del tipo de cambio, y eso me traiga inflación y pierda un activo político. Y el año que viene tengo elecciones. Y me voy desnudo al año que viene, claro. Me voy sin colchones al año que viene. Desnudo, sí, más expuesto. Pero... Y no querría después revertir, porque sería un pasivo político propio, tener que volver a poner control de cambio. Ahora, Cavallo te dice, bueno, ok, pero si vos liberás, o por el contrario, si vos no liberás, tenés menos inversión. Porque si vos no podés salir, si vos no decís a los inversores, por eso la inversión está en un mínimo, si vos no decís a los inversores, mirá, podés salir por esa puerta libremente, nadie entra por aquella. Entonces, lo que destaco, Maxi, es, mira, hacerlo de Cavallo tiene un riesgo, lo entiendo, de tránsito y de corto plazo. No hacerlo también tiene un riesgo, que tenés menos inversión, menos oferta y bueno, riesgo de empleo social y político. Entonces, hay que ponderar esas dos cosas, pues si no, viste, me quedo en la zona de confort, no muevan nada, lleguemos así, 18 meses. Piloto automático. Sí, muy arriesgado. El año pasado se intentó eso. Y no se llegaba. O sea, el año pasado, en abril, vino el Fondo Monetario y puso 14.000 millones de dólares. A cambio le dijo el Fondo Monetario, bueno, pero no le regales los dólares míos, ponelos al precio que corresponde, al precio que ellos le llaman de transparencia, digamos, o sea, que se exprese la demanda, price discovery le llaman. O sea, descubrí el precio de mercado y bueno, venderlos un poco más caros. Los dólares. Y de hecho hubo una devaluación real del 20%.
no se fue la inflación a 20 mensual. ¿Viste? Acordate que se devaluaba 6-7% por mes y la inflación seguía en 2 y pico. Así que bueno, se hizo eso el año pasado. Por supuesto, si se lo repetís, bueno, puede volver a tener algún episodio de eso, pero también vas a tener recomposición de reservas y si se va algo al tipo de cambio, bueno, también vas a muchos sectores de estos que antes hablábamos, vamos a decir la construcción, el precio de la construcción vale $2.000 el metro cuadrado. Entonces así va a ser muy difícil que haya inversión en construcción. Entonces, obviamente tenés que elegir lo menos malo o lo más bueno, que es lo mejor. Ahora, Hernán, vos que tuviste la experiencia, sí. ¿no? Después hablamos del año que viene, sí. ¿no? Porque sí. Caputo tuvo ahí un lapsus, ¿no? Dice el 2019 va a ser distinto. Digo, no, el 2027, ¿no? Lo que fue el 2019, que fue muy traumático, digamos, en términos de año electoral corrido y sobre todo después de las PASO, ¿no? Todos coinciden que el año que viene es diferente desde los fundamentals macro, pero es un año electoral y un año de elección presidencial, ¿no? De hecho, hubo una corrida terrible el año pasado, fue legislativo. Ahora, vuelvo a lo que plantea De Cavallo, con tu experiencia. ¿Vos te jugarías cuando ves que la cosa está estabilizada, que el dólar está ahí en 1.400, que voy comprando, no sé, en los últimos días 120, 130 millones de dólares todos los días, que estoy haciendo un esfuerzo para que la inflación después de 10 meses me empiece a dar más bajo, que estoy tratando de que la tasa de interés, que se me disparó la morosidad, converjan las tasas activas al corredor de pase que estoy poniendo 20-25%, que lo trasladen los bancos a los deudores? ¿Vos te jugarías, digamos, a hacer una movida así, digamos, liberar todo, liberar el mercado cambiario? Mira, te voy a contestar ahora, pero antes voy a volver 15 segundos a tu pregunta anterior. El régimen el año pasado no fue robusto a esa corrida cambiaria electoral, pensando la del año que viene, la dolarización del año que viene, que va a ocurrir. ¿Va a ocurrir? Sí, porque inexorablemente, porque el kirchnerismo va a tener una probabilidad alta, baja, pero no cero. Entonces, tenemos que hacer el programa económico robusto a ese escenario, porque si no, ¿viste? Si yo hago programas económicos y hago una autocrítica del gobierno previo, que es sostenible, sí, solo si yo gano elecciones, eso no es democrático, porque puede ganar el otro. Entonces tiene que ser robusto a que gane, ¿sí? Democracia republicana, no la autocracia. Bueno. Entonces, que va a haber una dolarización en cartera, creo que es bastante predecible. Entonces, el año pasado no aguantó eso. O sea, nos sacó Besen de la cabeza abajo del agua a último momento. Y 6 meses antes nos sacó el Fondo Monetario. Entonces, preguntémonos por qué nos agarra siempre con la cabeza abajo del agua, o sea, con reservas negativas. Entonces, con ese antecedente, insisto, yo no entraría a un proceso electoral con reservas cero, déjame ser ecuánime y incluirlo del fondo, con reserva cero y con el tipo de cambio testeando los límites inferiores. No entraría porque me parece que no tengo ninguna holgura, digamos, sale algo mal, digamos, si en una encuesta sale mal ya. Así que invertiría todo el capital posible en construir buffer, le llaman, colchones de cantidades y de precios. Y tampoco me quedaría tranquilo porque ayer se compraron 100 y anteayer 150, que dicho sea de paso, en las últimas semanas fue menos que en las 2 semanas previas, pero no podés estar planeando, digo, tenés que hacer un programa económico a 1 año y medio, no a 1 mes y medio. Entonces no extrapolemos el último dato. Porque en este momento hay una estacionalidad positiva en las divisas que son cosecha gruesa, la demanda adormecida. Después, entre agosto y marzo, hay una temporada seca o de escasez relativa de divisas. Más allá de vaca muerta, que es más o menos constante, que es bienvenido, pero también te puedo poner factores de demanda. Está el mundial, digo, si hay un error conceptual ahí cuando dicen no, va a haber abundancia de dólares y no va a salir por las orejas. Es mentira, depende de cuánto se vayan por otro lado. Hoy están entrando por el agro y la minería y se están yendo por la industria, los viajes y el colchón. Entonces, salgamos esa cuenta de almacenero. Entonces vos ahí tenés, te diría, tres
tu pregunta recién. 3 acciones complementarias, no excluyentes, pero individuales. Una es levantar todos los controles, que es lo que te dice Mingo. Sí. Te dice, mira, graduate, hacé lo que hace Perú. Jugátela. Sí, jugátela. Digo, entiendo que es audaz, entiendo que yo soy gobierno, te da un poco de miedo, porque hoy Toto se levanta y el dólar vale 1.400 y sabe que con estos controles y puede ir a 1.410, pero no a 1.500, porque hay una aversión al riesgo, a la volatilidad de los funcionarios, natural. Entonces, podés hacerlo gradualmente, pero te diría, no necesitas ni siquiera hacer nada de eso. Si mañana nos levantamos y el Banco Central dice, no cambia nada, ninguna circular, nada, no hay ninguna medida nueva, y dice, compro $1 a 1.500, le puso un piso. Y no hizo nada. O directamente, o la tercera vía es dejar de declarar que tengo un objetivo de dólar más bajo. Viste que dicen, no, están todas las condiciones macroeconómicas para que se vaya a 1.200. Yo dejaría de decir eso. Porque primero que si se va a 1.200 es un problema. Y segundo, estoy pateando para adelante los problemas. Entonces, la demanda esa potencial. Entonces, tenés mecanismos de intervención desde la palabra, desde la acción en el mercado o desde la normativa para intervenir o dejar de intervenir en el mercado y dejar que se revele un precio más transparente o más parecido al del libre mercado. Lo puedes hacer de a poco, lo puedes hacer todo brusco o todo junto. Pero a ver si entiendo, vos lo que decís es que vos no querés entrar al año que viene, pues si ponés que cumplan la meta de reserva de 8.000, sumar 8.000 millones de dólares por las reservas netas. Aún así empiezan 2027 con 0 de reserva, digamos. Sí. Pero vos decís, no quiero entrar a 2027 con este nivel de tipo de cambio y sin reserva, con Sí. 0. Eso es lo que estabas planteando. Sí. O sea, vos preferís que esto se acomode, el mercado cambiario se vaya acomodando este año. Sí. Eso es lo que estás planteando vos. Sí. Que si tengo que... Porque estás viendo una corrida, una dolarización de carteras en el 2027. No, yo digo, razonando como policy maker, como política, en política, si tengo que agarrar el bienio 26-27 y suponete que al final del camino quiero dejar el tipo de cambio real igual, Sí. en la carrerita nominal tipo de cambio precios, lo haría ganar este año el tipo de cambio, para que el año que viene gane clave el tipo de cambio, y no al revés, porque es muy peligroso, ¿sí? Porque el año que viene va a haber más. Digo, si entro con este nivel de reservas, que ojalá junten 8.000, por ahora van 2.000, en un trimestre de abundancia relativa, en un cuatrimestre, o sea, la tercera parte del año van 2.000 de reservas, ¿no? O sea, ni extrapolando eso, linealmente me da 8.000. Pero aun cuando pueda ser generoso, digamos, llego a reservas escuálidas y tipo de cambio muy bajo, me parece muy, muy peligroso. Y viste que a una parte del debate público se ensucia enseguida porque se empieza a adjetivar las personas, un montón de falacias a domino. Quiero que todos queremos que vaya bien, que después gane el mejor las elecciones, pero que vaya bien. Y los programas económicos, Maxi, lo vimos 50 veces nosotros, 50 veces, de Alfonsín, de la democracia, tomamos la democracia nada más, moderna. Alfonsín, Menem, todos intentaron estabilizar con distintas recetas, Kirchner, Macri, y todas, digo, no hay que cantar éxito antes de tiempo. A esta altura el gobierno de Macri tenía la inflación más baja y 50.000 millones de reservas. Entonces, escuchemos, ¿no? Y no descalifiquemos con falacias de hominem que no sé qué caballo hizo qué cosa. Porque eso, Maxi, en lugar de generar confianza, genera lo contrario. Porque si yo vengo acá y te digo, che, mirá que ahora Play, la iluminación está mal, y la escenografía la podríamos mejorar, y los audios no andan. Pero escúchame, es la iluminación más grande de la historia de la humanidad. Perfecto. Y la escenografía es la más grande de la historia de la galaxia. No, pero exacto. Y vos refractás diciendo somos el mejor del mundo. Incomprobable. No, porque nos vinieron a pedir la cadena Fox
CNN Sí, sí. y las otras cadenas menores Sí. como CBS y demás nos vinieron a pedir la Sí, escenografía. y con descalificaciones personales, porque no, en realidad es envidia, pero yo soy pasajero de ese avión, o televidente, o ¿cómo se llama? Los streamers. Sí, sí, sí. Y digo, no hay capacidad de reflexión de que algo puede no ser. Y aún reconociendo, Maxi, porque lo voy a decir acá mirá, estamos discutiendo, voy a decir algo muy positivo. Aunque saliera todo mal, en los próximos año y medio, 2 años, no hay ni default, ni corralito, ni devaluación descontrolada, ni hiperinflación. Ni default, ni corralito, ni una devaluación descontrolada, ni hiperinflación. Eso que si estuvieran en Uruguay dicen, ¿qué está diciendo? ¿Que una tontería? Sí. Acá no es tan obvio. No. Y eso es gracias al orden fiscal y monetario. No fue suerte, Sí. es gracias a eso. Ahora, para que sea refrendado en las urnas, tenés que generar empleo. Y, a ver, es banquina, no es que volcaste, pero para volver a la ruta del crecimiento, este tanque de combustible está quedando vacío. Te hago una más y lo sumo a Juan Pablo Marino y también lo podemos sumar a Martín Género de Claudio Bursati. Vos lo conocés a Caputo. Sí. Digamos, lo conocés personalmente, han sido compañeros Hemos sido colegas, compañeros. Compañeros de ruta en el gobierno de Macri. ¿Y por qué crees que reacciona así? No sé. Sí. No sé ni voy a decir porque para no ser víctima de mi propia crítica, no importan las personas, Sí. ¿no? Claro, no importa. Importa discutir con argumentos y que te dé una oportunidad para decir, mira, el rumbo es este o es otro. Obvio, lo único que importan son los argumentos, si no son falacias ad hominem. No, es bueno porque este hombre es bueno o es malo porque aquel es malo. Una tontería. Yo puedo ser un asesino serial, pero si vengo y te digo esa pared marrón, es marrón. Entonces, toda la gente que está ahí, incluyendo a Toto y a todo su equipo, mirá, los conocés a todos. conozco. Sí. Gente honesta, que parece va de suyo. Bueno, lo destaco. Subrayo, Santiago Bausili, es secretario de Finanzas de mi equipo. Gente honesta, bien intencionada. Patriota es un adjetivo un poco excesivo, no me gusta, pero sí, va por el bronce. ¿Por qué? Digo, y ahí termino la calificación personal. Ahora, el dueño de la verdad no es nadie. Dice, nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Es verdad, vos tampoco. ¿De dónde sacaste? Fatal arrogancia, ¿no? Juan Pablo. Hernán, te pregunto por el dato de inflación, un poco que ya el mercado descuenta, pero sobre todo la mirada hacia adelante, ¿no? Si crees que hay algún piso estructural desde agosto del año pasado que la inflación se mantiene arriba del 2%, y si crees también el factor inercia, ¿no? Que también tiene su componente, y eso genera hacia adelante, ¿qué? ¿Cómo ves esa dinámica? ¿Vuelve en mayo otra vez a desacelerar o no? Buen punto. La de abril me parece ser parecida a 2,5, que es menor a la de marzo, fue de 3,4, ¿no? Sí. El primer trimestre hubo, Juan Pablo, algún componente extraordinario y también de precios regulados, o sea, no permanente. Yo te diría que la velocidad crucero de la inflación es 2,5 y creo que va a seguir siendo eso. Digamos, acá a fin de año creo que hay que pensar en 2,5 mensual, si no ocurre nada raro con Irán y compañía. Que no va a empezar con 0 ningún mes, creo, pero tampoco con 3, si no hacemos alguna macana. Y por supuesto que hay un componente inercial. Y yo te digo, y es 2. ¿Es mucho? Sí, es mucho, porque eso es más de un 25% anualizado. Pero no es 20, o sea, es la 10ª parte de lo que había. Y es más fácil bajarla, no más fácil. Bajarla de 20 a 2, es como cuando haces régimen, lo escuché otro día a Santangelo. Y es más fácil bajar de 20 a 2, bajar 18 kilos que los últimos 2 que te cuestan. Entonces eso tiene inercia. Y ahí también está faltando, con ajuste fiscal no lo vas a lograr, o va a ser tan oneroso, lo que decía Maxi antes, que tenés que sacar más plata de la calle. Entonces, tenés que hacer tanto esfuerzo que sí, bajá los 2 kilos, pero en el medio dejaste la salud porque se te descompaginaron todos los análisis. Entonces,
bueno, falta ahí una sofisticación del programa monetario. ¿Cuál es la meta de inflación del gobierno? ¿Vos sabés? Nadie sabe. En el presupuesto dice 10%. No le damos bola, porque ya en los 4 meses fue 11, así que no hay señal. Si la inflación ahora sale la semana que viene, ¿no? En abril fue 2,5. Ponele que le acierte. ¿Qué va a hacer el Banco Central? No sé. ¿Y si es 3? Tampoco sé. ¿Y si es 2? Tampoco sé. Porque no hay una función de reacción explícita. Entonces vos, que tenés que formar tus precios, marcar para el mes que viene, hacer contratos de alquiler, laborales, con el sindicato, con tus proveedores, con tus clientes, ir a ganar market share, ver la competencia, no tenés una pauta clara a la cual poner vos tus propios precios y pelear vos tus propios costos. Bueno, eso está faltando. Y no se va a conseguir nada más que con ajuste fiscal. Con ajuste fiscal, inexorable, la bajaste de 20 a 3 o a 4. Más allá del componente extraordinario de la guerra y qué sé yo, esa información pegajosa del 2 y pico mensual me parece que va a seguir. A ver, te hago, no sé si está Martín. ¿Está Martín? Ahí está Martín. Sí, acá estoy. Martín, ¿tenés una pregunta ahí para la CUNSA? ¿Escuchás, Hernán? Sí. En el día de ayer o anteayer, el PRO emitió un comunicado, ¿no? Hablando de las cosas que están bien, pero las cosas que también están mal. Desde tu mirada, no sé si políticamente formás parte del PRO, pero sos un economista referente de ese espacio. ¿Vos sabés qué cosas son aquellas que desde el punto de vista del PRO, digamos, están mal, o no sé si con esa palabra, ¿no? Pero en función del comunicado que publicaron, digamos? Sí, formo parte del PRO. Yo te diría que en lo económico, en lo estrictamente económico, es lo que estuve diciendo, digamos, más allá de que si la inflación da 2,4 o 2,3, o la tasa de interés es medio punto superior o inferior, o el resultado fiscal es 1,2 o 1,3, es que los programas económicos sean sostenibles. Es más importante demostrar que no va a cambiar demasiado en diciembre del año que viene, si asume otro gobierno, que el éxito en la transición. Y que en ese sentido, en programas de reforma ambiciosos como lo que tenemos que hacer, y creo que el gobierno está intentando, la sustentabilidad, la perdurabilidad en el tiempo. La palabra consenso parece un poco bastardeada, Martín, porque se usa para cualquier cosa, pero persuadir a la sociedad y a las fuerzas políticas de que no podemos rediscutir todo cada 4 años, y el PRO ahí tiene mucho para decir desde su convicción, desde sus ideas, desde su experiencia también, también por errores cometidos, ¿okay? Creo que esa es, no juegues todo al fleje, porque el fleje, viste, no uses soluciones de esquina, no, que la inflación sea 0 a costa de un desempleo de 10. Porque el fleje pega adentro, pega afuera. Cuando pega afuera tenés 45 millones de espectadores que están ahí mirando. Entonces, te diría que es más importante la robustez del plan que la precisión quirúrgica. En lo institucional, Martín, es claro, digamos, las formas que muchas veces son soslayadas del gobierno, no, la forma hacia el fondo, la violencia es violencia, por supuesto que no es lo mismo un piedrazo que un balazo, que un insulto, pero la violencia es ausencia de argumentos. Entonces, bueno, el respeto, la construcción institucional también se hace con la palabra. Te hago la última, volviendo un poquito a proyectar hacia adelante, ¿no? Esta dinámica de me cae la recaudación, ajusto el gasto público, ¿no? Que creo que el gobierno no tiene otra, porque es el ancla fiscal lo que están viendo todos, y ¿no? Y además ya relajó la meta de superávit fiscal para este año, 1,4 el primario. Y acordate, ahora, Maxi, que la meta original era 2,2. Claro. O sea, pero no es una dinámica virtuosa, es una dinámica complicada, digamos, ¿no? Esto que pasa ahora con las universidades, pero también lo que pasa en todas las áreas, porque yo decía hoy, repasaba los recortaste en todos lados, pero también tocaste, no es que fue especialmente en salud o en las universidades, pero la obra pública
le volviste a dar un hachazo enorme a las transferencias de capital a las provincias. Entonces, ¿cómo salís de esa dinámica? Porque por ahí esa es la discusión de fondo, lo que Caballo planteaba otro decían, bueno, no sé, hace algo, plantea rápidamente un esquema de emitir deuda, a ver si te baja el riesgo país, baja las tasas, impulsás, usá algún esquema para motorizar la construcción, qué sé yo. Bueno, buenísimo. Sí. ¿Tenés margen de maniobra? Sí. Porque claramente no es un proceso virtuoso, ¿no? Si vos encima le metés la prociclicidad del gasto público, sí, seguís ajustando porque me está cayendo la recaudación. Buenísimo. Yo asumí y tenía tal descalabro que acá agarré el tablero fiscal, toqué los botones, el ajuste lo hice con motosierra, no había tiempo de hacer bisturí, fui audaz, tuve valentía política, pericia, genial, rindió. Sin eso no bajaba la inflación. De 20 a 2. Muchos gobiernos de acá y de todo el mundo se enamoran de lo que le dio resultado. Y entonces después les cuesta. También pasa con los técnicos de fútbol. Yo soy vice de Racing, ¿viste? Entonces también... pero pasa en todos los equipos. Bueno, como salí campeón con esto, entonces no cambio ni de jugadores ni de esquema. Bueno, este tablero me parece que ya dio todo lo que tenía que dar. Y en todo caso ahora hay que hacer bisturí acá. Pero no va a seguir. No hay espacio, me parece. Porque como vos decís, la prociclicidad del gasto, prociclicidad del gasto puede ser contraproducente. Porque baja la recaudación y estamos ahí como en un laberinto, mordiéndonos un perro que se muerde. Y además, antes te aplaudían, ahora ya no te aplauden más. De acuerdo, porque el humor social importa mucho. Pero eso ya es otra arista. Sí. Pero acá tenés que pasar al bisturí. Entonces, porque yo digo, y tengo equilibrio fiscal. Podemos discutirlo. ¿Puedo tener equilibrio fiscal sin hacer obra pública? Sí, 2 años. ¿Puedo tener equilibrio fiscal sin hacer universidades? No sé, 3 años. ¿Puedo tener equilibrio fiscal sin atención hospitalaria? No, 1 semana. Entonces, bueno, agarrar el bisturí y empezar a tallar ahí los programas sociales, bueno, hasta hacer política fiscal, pero no tiene jugo para darte en materia ni de crecimiento ni de estabilidad. Entonces tenés que cambiar de tablero monetario. Porque para que tiene que haber crecimiento. Y entonces, sí, con el bisturí irás viendo, pero que crezca, entonces vas a ir diluyendo el peso del Estado en la torta. La participación del Estado en la torta, que hay que seguir reduciéndola, pero con recortes me parece que va a ser muy oneroso social y políticamente como para que sigas con el tablero. Entonces andá al tablero monetario y cambiario, que hasta acá medio lo dejaste como un residuo del otro. Porque acá hay cosas para hacer, para definir un programa monetario, un régimen, un objetivo, un régimen de tasa de inflación, de tasa de interés, sofisticar. Este tipo de cambio me alcanza para estabilidad, pero no para crecer. Bueno, usaría este teclado. Después hay otro teclado que son heterodoxas. Obra pública. Puedo hacer un RIGI para obra pública. El RIGI es un tablero heterodoxo. Mira... ¿Para obra pública o privada? Lo que digamos, sea. Para desarrolladores privados. Sí, siempre es privado, ¿viste? Porque estás haciendo trajes a medida fiscales pública, para distintos sectores. Lo puedo extender a la industria, lo puedo extender a la obra pública, a la construcción. Es igual que la privada, lo único que lo paga el Estado, pero lo hacen en privado también, es empleo privado. Entonces, bueno, no me da alergia a eso. Obviamente que también en nombre de la heterodoxia también se ha hecho cualquier cosa, entonces está muy bastardeada esa palabra, pero digamos el RIGI, bueno, mirá, me gustaría que fuera para todo el mundo, sí, pero no tengo espacio fiscal para bajarle los impuestos a todos. Bueno, está bien. A ver, va en el sentido correcto, es parcial, sí, pero va en el sentido correcto, bueno, vamos por ahí. Claro que es mejor reglas parejas para todos, pero bueno, es para lo que hay. O lo mismo con la construcción, que es muy mano de obra intensiva. Bueno, sí, a ver, el RIGI es como un andador para decir, mira, hasta que pueda correr, anda con este andador. No es lo óptimo, pero vos fíjate que, de nuevo, el RIGI tiene muchos anuncios, pocas concreciones, porque nadie invierte en un mercado, por eso la inversión es tan mínima, nadie invierte en un mercado donde tiene la probabilidad de perder el 20% del capital que hundió en dólares en 6 meses o en 12.
porque digamos inversiones mineras son a 40 años. Dice, bueno, espero 12 meses y veo, ¿no? Por más que siempre va a haber un anuncio de que tal va a ser tal cosa, pero en términos agregados. Así que bueno, ahora, sin definir el esquema monetario y cambiario y resetearlo un poco para que te permita, para que te oxigene los pulmones para crecer, esto me parece que este tablero va a tener menos potencia. Y la última te hago, ahora sí, respecto a 2027, ¿no? Vos decís la dolarización va a ser inexorable porque es un año electoral. Vos sufriste una situación muy delicada que fue entre las PASO del 2019 y creo que esto ya lo hemos hablado. Vos reestructuraste incluso la deuda en pesos. Sí. Vos planteaste, pues la alternativa era que si yo pagaba esos vencimientos iban al dólar e íbamos a una hiperinflación. Ese era el argumento. Era o cepo o corralito, porque si no los dólares no te alcanzaban para todo, o reestructuración de deuda o hiperinflación. Entonces había que elegir lo menos malo. Yo ya sé que, digamos, el candidato entrante le dijo al fondo, no te voy a pagar, y le dijo a los jubilados, te voy a pagar con LELIC. Entonces la demanda de pesos se iba a cero. Entonces no tenías recursos y si emitías el 30% de la base monetaria en 2 meses, la inflación terminó en 54, se iba a no sé cuánto, arriba de 100, y la pobreza terminó en 35, se iba arriba de 50, contrafáctico. Pero en situaciones de estrés, Maxi, hay que elegir lo menos malo. Por supuesto que nadie está orgulloso, digo, vos haces el cepo que yo y te cortás un brazo y una pierna con una reestructuración. Por supuesto. Ahora, si entra un paciente en terapia intensiva desangrándose, hacele un torniquete, porque se te muere mientras discutís la teoría. Ahora, cuando pasa la emergencia, el gobierno siguiente, y lo estabilizás la presión, ¿qué te generaba la presión y el sangrado? Sacale el torniquete, pues se muere de trombosis. Y entonces, bueno, por eso esas cosas que descalifican porque tal cosa, eso es enchastrar la discusión para no discutir ideas. Bueno, 2027. Sí. 2027. La clave. ¿Hay alguna forma de evitar esa dinámica? Porque uno no sabe, qué sé yo, el peronismo también. Yo al contrario, yo creo que se puede discutir el tema de la deuda, porque este gobierno ha pagado deuda a acreedores privados, porque justamente no tenía financiamiento, pagaba. Y se ha incrementado con organismos internacionales, con el FMI, con otros organismos. Pero con esos organismos ni siquiera defaulteó el 2001, es decir, se les pagó siempre. Sí. El kirchnerismo, nadie reestructuró deuda nunca al FMI y a Banco Mundial, los organismos. Entonces, yo creo que hay algún tipo de posibilidad, un acuerdo político de decir, bueno, miren, el tema de la deuda se va a pagar, ¿no? Y que ese acuerdo político, pero no se lo ve al gobierno interesado en proponer nada de eso. ¿Ves alguna posibilidad de evitar que el año que viene sea una corrida grande de nuevo y una situación que vos le sugerís, por eso acomoda esto ahora, porque si no va a ser todavía más traumático? ¿Ves alguna salida política que evite esa situación traumática? Un montón de salidas veo. Soy optimista, pero por eso también digo esto, soy optimista. Es decir, los próximos 3-4 meses me parece que va a haber luz verde. El mercado dice, che, ¿qué quiere hacer el gobierno? Y pone el dólar acá. Y puede, sí puede, porque la cosecha gruesa es genial. ¿Por qué se pregunta? El mercado que se pregunta 4 meses, porque dice, puede doblar en todas las esquinas. Entonces dice, el quinto mes, y no sé, bueno, llámame al mes 3, te dice. Entonces, ahora, ok, después del mes 6, ¿qué pasa? Y no, ya hay menos cosecha gruesa, pero que no te agarre ahí con escasez, que te agarre más pertrechado. Y dentro de 12 meses, no, está en el medio de la campaña. ¿Va a haber dolarización? Sí. ¿Dolarización de cartera? ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a tener en nuestro set, en el bolsillo? Vamos a preferir la proporción. El año pasado. Exacto. ¿Cómo pasó el año pasado? Sí. Ya con este programa, con este 4.000, gobierno. 5.000 millones. Elección de medio término, o sea, menos importante. Diagramemos política con eso, no como que vamos a hacer suecos el año que viene. Bueno, entonces... si no crees en la de Caputo, dice, va a ser un paseo en el parque el año que viene. Me parece contraproducente eso, porque es como decir, bueno, pero el piloto... No quiero hablar del piloto, pero... Mirá, acá el meteorólogo me dice que allá puede haber una tormenta, tenedla en cuenta en tu itinerario, porque yo soy pasajero. Bueno, entonces veo un montón de posibilidades. Ahora, si tenés que tomar las precauciones antes de la tormenta.
durante la navegación. Porque si te agarran las luces rojas, ya es tarde. Tenés que agarrarle antes de que se. Si las ves a lo lejos en amarillo, tenés que tomar las precauciones antes. Y 1 año y medio hay tiempo. Y hablamos recién, Cavallo dijo tal cosa, o podés no hacer nada y no cambiar ninguna regla. El techo de la banda está arriba, entonces no necesitas cambiar ninguna regla, ningún esquema. Podés hacer, ni siquiera necesitas hacer acuerdos políticos. Nadie quiere reestructurar deuda con nadie, nunca, y mucho menos con organismos. También, lo único que te financia son organismos. Bueno, son acreedores privilegiados, entonces le estás como corriendo espacio a los prestamistas comunes, los bonistas privados, porque pierden preferencia frente a acreedores privilegiados. Entonces, hay un montón de cosas para hacer. No te compres tu propio relato de que no, somos el mejor equipo del mundo, el mejor programa del mundo. Está bien, una cosa es la retórica política, que la entiendo, porque también ahí uno tiene que vender futuro, expectativa, esperanza. No puede ir con un discurso que dice, che, más o menos, porque no entiendo. Otra cosa que no estoy tan seguro es que te la creas. Pues eso es más peligroso, porque entonces no tenés ninguna capacidad de recalibración. La verdad es que el gobierno ha sido pragmático. Qué sé yo, el año pasado salió de la mitad del cepo y 10 días antes decía que no. Fue al fondo y antes decía que no hacía falta. Fue pragmático muchas veces en lo político, que yo mandaba proyectos de ley. La primera ley base era más ambiciosa, la última era más. Pero es decir que la reforma laboral mandó una que era mejor para mí, pero después no pasaba. Es decir, que tenés esperanza de que haya cambios, sí, pese al discurso de que en estos meses ves ahí la ventana de oportunidad de estos meses, lo que decís, donde tenés la posibilidad de maniobrar en toda la dirección. Sí, creo que es gente experimentada. ¿Vos crees que puede haber ahí algún tipo de movida que...? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, viste que hay como una resistencia a emitir deuda que, bueno, no descarto en algún momento haya una deuda de mercado, porque vos decís, no, la tasa va a ser alta. Claro que va a ser alta, porque el riesgo país es 600, entonces la tasa va a ser 9, qué sé yo, invento. Sí, pero si vos mostrás que tenés capacidad de crédito, aún caro, pero que tenés capacidad de fondear, y que entonces cuando el próximo que te presta va a decir, bueno, ante contingencias vos ya tenés 1.000 millones más. Bueno, entonces vas construyendo tu colchón. Me parece que sería una dinámica virtuosa, siempre sinuosa, pero virtuosa. ¿Y ves, brevemente, ves al peronismo la posibilidad de ofrecer una alternativa política dentro de esta regla de juego? ¿Qué es el peronismo? ¿Quién? No sé. Un candidato de la oposición. No, ya sé que es el peronismo, sí, pero el kirchnerista no. Y la verdad que no lo pueden explicar ni ellos, no lo voy a explicar yo, pero digamos que no, tampoco creo mucho, viste que ahora está muy de moda decir no, el equilibrio fiscal, pero después o sea que cuando aparece cada gasto dice no, primero este gasto, dice, pero te contradecís en la misma oración, digamos, ¿no? Es la discusión política de siempre, digamos. Sí, matizada por el éxito relativo y por el apoyo, por lo que los políticos al final, Maxi, son como vos haces el programa, ¿qué imaginas? ¿Qué quiere escuchar la gente? O sea, ¿adecuás la oferta a la demanda? Los políticos también quieren votos. ¿Y qué dicen? Y bueno, a ver qué quiere la gente ahora, equilibrio fiscal. Bueno, no lo digo, pero después que esté convencido, digamos. Hernán, gracias, la verdad que muy interesante la charla. Tenemos una larga charla, lo que permite el stream, para salir un poquito de los lugares comunes e ir más a fondo. Así que gracias, hace tiempo que no hablábamos. Un placer. Y la próxima va a venir más seguido.